suficiente para producir a 10 automóviles que viajen 100 kilómetros. Y ese es un ejercicio que pueden hacer nuestros estudiantes, porque en el futuro, cuando haya más demanda, cuando hayan carros funcionando a hidrógeno, vamos a necesitar en Lima quizás unos 100.000 generadores de este tipo, y necesitamos que hayan ingenieros que lo sepan instalar y, si es mejor, fábricas que lo sepan fabricar. Nos estamos adelantando entonces a la época del combustible hidrógeno. Bueno, preguntas frecuentes que siempre nos hacen es: ¿y qué van a hacer con el hidrógeno? El hidrógeno en general tiene las aplicaciones en el transporte, como ya lo he mencionado, en particular para maquinaria pesada, ¿no? Por eso un gran cliente, digamos, inmediato serían las minas, porque las minas sí pueden darse el lujo de invertir en tecnología nueva, promoviendo así el desarrollo de la tecnología, ¿no? Un minero chileno una vez estaba dando una conferencia y decía que ellos utilizaban agua desalinizada del mar para llevarla a la mina, que estaba a 3.500 metros sobre el nivel del mar, y que pagaban $9 por el metro cúbico de agua desalinizada. Es una barbaridad, pero la mina lo puede hacer. Espero que también la mina nos ayude a pagar el hidrógeno, aunque sea un poquito más caro que el combustible, digamos, fósil, ¿no? Entonces, pero en general, entonces, el hidrógeno verde tiene estas aplicaciones para transporte. Y no, el transporte, aquí lo he dividido en dos partes. Es bueno que, como cultura general, que todos sepamos que el hidrógeno se puede usar para hacer mover un carro de dos maneras. La manera más común ahora es hacer lo inverso a la electrólisis, o sea, inyectar a una celda hidrógeno y aire. Se usa el oxígeno del aire más el hidrógeno y producen agua. Pero en ese proceso se produce también electricidad, se crea una batería entonces en ese momento, ¿no? Eso se llaman celdas de combustible. Entonces, si se tienen muchas celdas de combustible en paralelo, entonces se tiene el suficiente voltaje como para hacer funcionar un motor eléctrico, ¿no? La mayoría de carros de hidrógeno que existen ahora son entonces con fuel cell, o sea, con celdas de combustible. Pero también Toyota está haciendo los nuevos autos a combustión, o sea, que reemplazan simplemente al gas natural, ¿no?, por hidrógeno, ¿no? Se pueden dar las dos cosas. Entonces, eso se refiere al 2 y el 3, pero también una aplicación tradicional, digamos, que ya viene desde hace casi un siglo, es usar, mejor dicho, el hidrógeno para producir fertilizantes, ¿no? Para producir fertilizantes se produce la urea o se produce el nitrato de amonio, ¿no? Y estos fertilizantes actualmente se producen con hidrógeno, pero no hidrógeno verde. Se puede decir hidrógeno gris o hidrógeno negro. El hidrógeno que se usa actualmente para producir fertilizantes es sacado del petróleo o sacado del gas. Es un proceso diferente donde se mezcla vapor de agua con estos combustibles fósiles, se somete a grandes presiones y se hacen reacciones químicas allá, y uno de los productos es el hidrógeno. Y otro producto es el CO2, o sea, contamina bastante, ¿no? O sea, actualmente se usa industrialmente el hidrógeno, pero está contaminando. En el futuro, en los próximos años, esperemos que se use no cualquier hidrógeno, sino que se use hidrógeno verde para producir también fertilizantes. Ese es el problema que tiene el hidrógeno actualmente, todavía es el precio, ¿cierto? El precio del hidrógeno verde todavía no es competitivo, actualmente todavía no es competitivo. Sin embargo, hay países de todo el mundo, no solamente Europa, sino Estados Unidos, que subvencionan a las empresas, como ven acá, creo que, bueno, esos son los precios primero, ¿no? Los precios en el 2018, en lo que está en azul,
es el hidrógeno gris y lo que está acá es el hidrógeno, todo esto es hidrógeno gris, hidrógeno azul y el hidrógeno verde alcalino y el hidrógeno verde PEM. Entonces, actualmente, nosotros estamos por acá, nuestro hidrógeno verde es PEM. Entonces, actualmente, o mejor dicho, cuando hicieron esta lámina, era el 2018 y el hidrógeno estaba a $3,5 por kilogramo. $3,5 por kilogramo. Y este es lo que se espera al 2030 y esto al 2050, ¿no? O sea, cuando estemos hablando de el costo de producción, $1 por kilo, yo creo que el hidrógeno va a ser competitivo con los fósiles y se va, digamos, a volver muy común, ¿cierto? Pero a pesar de que actualmente el hidrógeno todavía no compite en precio con los fósiles, hay, digamos, proyectos desarrollándose para bajar el precio. Uno es la membrana. La membrana contiene elementos caros, ¿no? Elementos químicos caros como son el platino y el iridio. Entonces hay que reemplazarla por otros elementos más baratos, ¿no? Y otro elemento importante que me enteré juntamente en Michigan, una vez que viajé por allá, el proveedor es de ese sitio y nos decía que General Motors está contratando a Nel. Nel es la compañía que produce generadores de hidrógeno, para que le ayude a hacer una gran fábrica de generadores de hidrógeno robotizada. Es decir, actualmente la producción de un generador de hidrógeno como ese que les acabo de mostrar toma un mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se quiere es robotizar el sistema para que en un día se hagan 100 generadores de hidrógeno como eso. Cuando eso se logre, entonces el precio del kilogramo de hidrógeno bajará mucho. Mientras tanto, el hidrógeno tiene que ser subvencionado, ¿no? Tiene que ser subvencionado y aquí hay varios países que subvencionan, pero en el momento de hacer esta diapositiva tomé el ejemplo de España, que es un país… un ratito. Esta es mi última diapositiva. Entonces, España, por ejemplo, subvenciona, en este caso a una empresa con €1 millón, ¿no? Para que desarrolle tecnología suficiente para disminuir el precio del hidrógeno. Y eso solo lo pueden hacer, ¿no?, líderes con un liderazgo comprometido con el desarrollo y que respalde una estrategia de crecimiento coherente. Y eso sirve mucho más que la liberalización comercial. Es la cita que nos dio el señor rector, ¿no? Solamente líderes así pueden ayudar al desarrollo de la tecnología. Muchas gracias. El camino del liderazgo. Muchas gracias, señor vicerrector. Vamos ahora con un elemento indispensable. Hablamos de desarrollo sostenible, pero eso tiene también un aspecto social. Hablamos de actores sociales del desarrollo sostenible. Vamos a invitar al doctor Fernando Callejayen, ex magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, para que nos exponga sobre perspectiva constitucional del Perú. Señor doctor, muy grato recibirlo. No sé si lo use, ¿no? Vamos a ver.
Doctora Arcelia Olga Rojas, rectora de la universidad, que nos está cobijando. Una universidad, además, a la que trae mis recuerdos adolescentes universitarios, porque veníamos aquí ese entonces a conspirar contra la dictadura militar, los estudiantes villarrealinos. Doctor Alfonso López Chao, amigo rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, que es un prestigio mundial también la universidad, pero que a la vez hay que felicitarlo por esta obra. Yo me sumo a la campaña que hace usted y, bueno, sin costo alguno, ni honorarios, lo acompañaría en esta gestión que está realizando, que es de suma trascendencia para enfrentar la situación que vive nuestro país. Distinguidas autoridades que tendría que… Señor vicerrector, por Dios, si me acaba de decir el jefe de la pesca, que acaba de Cerezca, me acaba de decir que esté tranquilo, ya no me van a presionar por los 15 minutos porque el señor vicerrector me va a ceder algo de litio y de nitrógeno para pasar la hora que él ha expuesto con mucha conocimiento. Eso da cierta tranquilidad. Pero en verdad hay otras razones por las cuales estoy seguro que me van a dar los representantes algunos minutos, porque es un tema y una tarde de mucha trascendencia. En realidad, fíjense, estamos hablando del Estado. ¿Qué Estado? ¿No? Porque si nosotros vemos y nos damos cuenta que el Estado es la forma superior y más poderosa de organizar el poder dentro de la sociedad. Y cuando nosotros escuchamos lo de hoy, yo le decía a mi amigo de bancada, oye, yo estoy impresionado. Sin duda que en teoría somos lo mejor del mundo, somos los más ricos del mundo. No dudo de ello, queridos amigos. Y en este saludo, por eso yo quiero referirme a los estudiantes, a los jóvenes, que ahí está la auténtica riqueza de lo que podemos hacer por la recuperación moral de la República. Y fíjense, yo les decía, y es verdad, entonces, ¿qué está faltando? No sobra litio, no sobra hidrógeno, no sobran pescados, pero la gente se muere de hambre, no sobra agricultura. Indudablemente la tecnología, mi querido doctor, extraordinario lo que usted ha dicho, es cierto. El tema del agua, que supera hoy día a la crisis del petróleo futuro. Yo recuerdo en algunas invitaciones, lamento que las autoridades de China se hayan ido porque iba a recordar con ellos algunas presencias, algunas veces que he estado, y que quiero recordar, por ejemplo, la Universidad de Hainan. Me quedé yo impresionado cuando me enseñaron y me llevaron a una facultad que tenían 30 años investigando el tema del agua. Y ahí entendí que el tema del agua iba a ser la crisis más grande que podría existir en el mundo. Nosotros tenemos en ello, y ahí viene lo que ha hablado el vicerrector y los técnicos, cómo podemos utilizar el agua del mar, ¿no?, para poder tener el agua potable. Pero todo eso es posible. Yo vuelvo a insistir que me ayuden los jóvenes. ¿Qué nos está fallando, Dios mío? Entonces quiere decir que cuando yo hablo algunas veces en mi conferencia que somos un Estado fallido, y lo voy a explicar por qué, lo que está fallido somos nosotros. O sea que hay un problema de gente, ¿no? Yo creo que para los que somos creyentes, en algún momento el Señor, ya molesto, va a venir y nos va a llevar a todos al África, a algún lugar lejano, porque no hacemos nada, absolutamente nada por el desarrollo de nuestro país. Avanzando la lámina, que, bueno, en realidad yo les diré, esta lámina tiene por objeto hacer una brevísima expresión de lo que podría ser una reforma constitucional interesante. Pero cuando yo escucho a nuestro rector y amigo Alfonso, hay algunas cuestiones que nos estamos olvidando. Cuando escucho al alcalde en Michigan, compatriota, paisano, con una tranquilidad única,
Claro que es posible, claro que tenemos todo, pero nos estamos olvidando que tenemos una tragedia fundamental en la República. Nos estamos olvidando que lo que tenemos que impulsar, ahí vienen los científicos, ayúdennos, una aspiradora para llevarnos a todos los corruptos, sinvergüenzas que han traficado con la República. Yo diría, ya no hay ni politiqueros, estos son bandas ineptas, sinvergüenzas, que se han apropiado del Estado y que nosotros lo admitimos. He ahí el otro problema fundamental. Por eso ya hace unos meses ustedes escucharán que Fernando Calle no critica a los que están en el gobierno, sino me critico a mí y a los que estamos en el ejercicio como sociedad. Porque no es posible, no es admitible que con tanta mente brillante como hemos visto, porque yo en la verdad estaba aprendiendo, a pesar de la resistencia también, no se puede negar, pero no se puede negar que aquí está el foco profesional más importante. Yo me ponía a pensar cuando se hablaba de los 15 minutos, ahora entiendo por qué el rector y otros amigos no han ido al Parlamento, no quieren ir, pues. Porque en 15 minutos recién estoy saludando a mi adversario, ¿no? Y ese reglamento lo varió la dictadura de Fujimori y nunca la han cambiado. ¿Y saben qué? Hay congresistas que a los 3 minutos les sobra, ya no saben qué decir en los congresistas actuales. No saben qué decir porque todos están torturados por su conciencia, porque están procesados, porque están investigados. Y eso tiene que terminar ahora y aquí con los jóvenes. Yo invito en las láminas que han tenido un recorrido, creo, ¿no? Se perdieron, aparecieron, estamos aquí, pero en realidad son láminas cortas que quiero decirles la necesidad, sin duda, me dicen cuál es el futuro constituyente. Recordemos que el autogolpe del 92, que estuvo rodeado en un inicio, como siempre, por el argot latinoamericano, terminó en Bahamas comprometiéndose con un Congreso Constituyente. Pero antes de ello, y esto quiero decirlo porque nos llevamos por una prensa que se ha convertido en un vil oficio, a que señalen a todo aquel que reclama una asamblea constituyente y le digan comunista, marxista. Señor, desde el 90 hemos reclamado en el Perú una asamblea constituyente, no es novedad. Y cuando se produjo el autogolpe y nos reunimos en el Hotel Country con la OEA, en mi caso como presidente de la Comisión de Constitución del CAL y otras dignidades, en ese entonces el reclamo era fundamental, había posiciones, se retorna del 79 o se va a una asamblea constituyente. A veces las pasiones humanas hacen que no resulte porque se empecinaron en que Fujimori no podía ser candidato. Y yo decía, las cosas o se hacen bien o no, si el señor va a salir, que sea candidato. ¿Cuál es el problema? Acá tenemos un enorme problema de querer sacar candidatos por decreto, por sentencias, por leyes, y no queremos ganarles en el ánfora, que es donde tiene que ser. Sin embargo, se produjo esto y nos dieron un Congreso Constituyente con la Constitución actual, que yo invitaría a que lean la sentencia 014 del 2002 ahí del Tribunal Constitucional. Si alguna vez han pensado mal de la Constitución del 93, van a ver que esa sentencia tiene 70 fundamentos donde le dice de todo malo, por cierto, y califica que es una constitución nacida para proteger la corrupción, para incentivarla y al servicio de la corrupción. Y entonces, yo me pregunto hoy día, ¿qué nos está pasando ya como gente, mis queridos rectores, como estudiantes? ¿Saben? Aquí somos magísteres, somos doctores. Querida rectora, ¿no se le ocurrió crear una facultad de maestría para el valor? Para que aprendamos a tener virilidad,
para que recuperemos el valor que significa el honor, la dignidad. ¿Qué reclamamos a la gente humilde? ¿Qué reclamamos a los estudiantes? Hoy o nunca, el 900 no tuvo ejemplos que seguir. No cometamos ese error. Generemos una autenticidad de valor, y quienes somos la gente preparada y tenemos capacidad por formación académica, pues salgamos e irrumpamos con insurrección contra el atropello que ha desgraciado la República con el atentado moral. Yo he escuchado, y en eso coincidimos todos, sin descentralización, por cierto, que no funciona. Pero acordémonos, nos metieron el cuentazo que usted, el muchacho, si vive en Lima, que coja su libreta y dirá departamento de Lima, provincia de Lima, distrito de Lima, región Lima. Qué bárbaro, cómo se burlan de nosotros, ¿no? Se entiende que una región es un aparato más fuerte. Además, soy un convencido con vuestra venia, mis queridos rectores y autoridades, que no hay descentralización si no hay descentralización económica. Y no hay regiones, por cierto, han anulado, en la práctica están los departamentos, pero se han subido a ello y funcionan como regiones. Y sí, un poco más fuerte, me he vuelto sordo. Efectivamente, pero así lo han establecido. Y así, entonces dígale al gobernador regional que no lo he visto, él se siente gobernador de la región del Callao. Y coincido con usted en ese sentido, pero lo que tenemos que ir, y por eso hablamos del tema constitucional, ya se fueron las láminas. Fíjense, a nosotros nos espera una situación que si no la sabemos defender hoy día, no vamos a encontrar nada. La Constitución vigente, fíjense todo lo que está permitiéndose. Yo revisaba antes de venir y hay 70 artículos de la Constitución del 93 que ya han sido cambiados, manoseados por este gobierno sin ninguna capacidad, sin ninguna legitimidad para ello. Y todas ellas orientadas, y vamos, no sé si aquí, pero ayer nomás se ha frustrado o se ha paralizado o entorpecido una actividad contra el crimen, porque esa ley que han aprobado a favor de la corrupción impedía que se pueda actuar con rapidez, porque se estaba esperando que lleguen como querían el abogado, y también han reclamado que por qué no se avisó que iba a haber allanamiento. Por último, han debido darle al delincuente un aviso anticipado para que se vaya, ¿no? Y eso es lo que nos está sucediendo. Y si el delincuente es de peso pesado, de repente se va en carro oficial, ¿no? En el cofre se llama ahora, ¿no? Pero hay varios cofres, ¿no?, que los están utilizando. Fíjense, ¿por qué quiero hablar en esto? Porque la Constitución, como les he dicho, es el Estado de forma superior de lo que queremos hacer. Sin duda que la Constitución nace en base a los fenómenos políticos. Nace en Irak, nace cuando nace un Estado, nace una crisis. Y hay un principio que a mí siempre me ha preocupado en cuanto a la doctrina constitucional. Y he tratado de hacer las investigaciones con mis alumnos de doctorado, que a veces uno aprende más de ellos, por lo ocioso que a lo mejor ha sido uno durante toda una tarea universitaria. Fíjense lo que dice la doctrina. ¿Cuándo nace una constitución? Cuando cae un régimen, vuelve a nacer una constitución. Y yo me pregunto con ustedes, en una de esas clases naturales, ¿cómo nos contestamos? ¿Cayó el régimen autocrático del presidente Fujimori? Pero no ha caído la Constitución. Entonces eso merece una investigación, ¿no es cierto? Merece un análisis. ¿Qué ha sucedido? Yo he tratado de hurgar, de ver, y digo, bueno, aquí la única razón podría ser que no fue un autogolpe cualquiera, fue un autogolpe que generó y controló todo el sistema. Instituciones, poder judicial y a los propios llamados emprendedores de la política, porque los políticos han desaparecido, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las pocas razones. Y fíjense, quienes destrozaron el Senado
quienes los destrozaron con discursos, con blasfemias y todo en el Congreso Constituyente, son los mismos que lo han repuesto, pero defectuoso, con graves problemas que va a tener el Estado con ese Congreso, con ese Senado y con esa llamada Cámara de Diputados. Pero ellos lo han repuesto con su mayoría. Yo estoy, sinceramente, porque antes que todo de nuestras investigaciones, mi querido rector, rectora, vicerrector, usted tiene el litio que nos puede ayudar. Fíjense, ¿cómo no va a preocuparnos como personas de que salga una ley que le llaman Soto, creo, de un presidente del Congreso, ilustre desconocido, llevado por plata como cancha, creo, Acuña, amigo además, y profesa filosofías, dice. Pero lo que le puedo decir es lo siguiente: ¿quién lo conoce? Sin embargo, han votado por su ley. ¿Cómo han hecho para entenderse marxistas, leninistas, trotskistas y de la cuarta espada con los empleados liberales, almirantes, generales que han prestado lealtad a Montesinos y otros que prestan servicio al sistema capitalista que está al servicio? ¿Cómo se han entendido? Más que intereses. Ninguno quiere ir preso. Ninguno, porque les corresponde la cárcel. Y yo le pongo una referencia, analice usted. Sale la ley y al día siguiente le prescriben, creo, 7 causas al Soto, 7 causas, y comienzan a prescribir a Fujimori y al otro causas que pueden ser, que todavía están, les quedan algunas, pero van rasgando en base a ese tipo de leyes. Mediten ustedes, ¿no? Caso Cócteles, caso otros. Al joven congresista Fujimori le ponen una condena de 4-8 meses, efectiva, con una consideración que ahí yo les voy a decir un error, y aquí también puede haber brillantes abogados, y necesito una lógica, pero como hay una ley, o había, que decía que para las condenas en detención preventivas hay que tener en cuenta, decía 4 años, ¿no? Inmediatamente sale la ley de que aumentan a 5 años. Mire, la aprueban a 5 años. Y ahí votan los guerrilleros terroristas de discurso, marxistas, leninistas, para proteger a Fujimori. Y le dan el voto. Y nosotros seguimos aquí. No voy a hacer un autocalificativo, porque cada vez que me autocalifico me siento muy mal. Nosotros permitimos esta situación y viene la Corte, qué casualidad, o sea, la Sala Superior le ratifica la pena, pero como no ha llegado a los 5 años, dice, queda en libertad, ¿no es cierto? Pero no es solamente, el problema es que esta gente debe meditar en el país, no medita un minuto, porque esas normas hechas para proteger la corrupción, lamentablemente no solo los protegen a ellos, protegen a los narcos, protegen a los violadores, protegen a toda la delincuencia que existe. Y fíjense ustedes, yo he escrito, cuando escribí, porque ya no sé si hay que, decía yo, pero ¿por qué los 5 años lo interpretan así? Si un juez tiene la facultad, si considera, de poner 2 meses de prisión efectiva. No es una cosa obligatoria, es una referencia doctrinal que se ha puesto. Pero yo, juez, aquí en el Callao le pongo a alguien que lo merece, porque maltrató a su esposa, porque la pegó en público, ¿no? Le pongo pues 9 meses de prisión efectiva. O a la señora, porque lo azotó calato al marido de repente, ya pues le pongo 12, pero efectiva, ¿no? Esa es la facultad. El problema es que no tenemos jueces tampoco. Hay un poder oculto que vengo sancionándolo hace 30 años. Paralicé cuando tuve la función de la magistratura, porque era hacer política, nunca lo hice. Volví e insistí. Y cuando estaba, habría un 60% del poder oculto que controlaba las instituciones del país. Hoy controlan, me dicen los jóvenes, el 95%. Mi temor era que controlen el sistema de justicia.
Y lo he tentado, lo he ensayado para ver y soy consciente que ellos, porque el poder oculto, en mi caso, prefiere verme muerto antes que ver algunos sistemas de justicia, porque ellos pueden perder dinero porque es sucio, es asqueroso, lo recuperan o lo superan, pero no quieren perder su libertad. Y para eso necesitan que no haya una persona, por eso cuidémonos, el poder oculto ya avanzó demasiado. ¿Qué hacemos con nuestra Constitución cuando la labor extraordinaria de Alfonso o de otros pocos políticos que pudieran haber sanos, si ven que tiene la actitud de corregir el país, el poder oculto no lo va a dejar? Y entonces nosotros, ¿por qué tenemos que estar callados? Nosotros, ¿por qué tenemos que admitir que todo este desarrollo que parece preparado? Fíjense, una de las virtudes, podemos llamarlas así, no sé si es problema de litio, vicerrector, pero es un problema. No nos acordamos de nada. Nos hemos olvidado que cuando sucedió lo del profesorcito, primera cuestión, Dina tenía la inhabilitación cuasi aprobada en la comisión correspondiente de acusaciones constitucionales, aprobada por lo del RENIET, porque cobraba 2 sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como hubo una negociación, la dejaron para que reemplace al profesorcito. Me ha cedido su tiempo el vicerrector con el litio. Mira. En verdad que yo tengo solo una esperanza. Cuando tenía 17 años ya caminaba y estábamos en plena dictadura. Y me acuerdo que llegué, era una celebración, no tengo para qué decirlas con las ideas que uno tiene, y estaba hablando, iba a ser las 12 de la noche, porque me hicieron hablar al último, dije, esto lo han hecho adrede, pero llegaba la gente. Y yo decía, qué bien, mi futuro es garantizado, tan joven, llegan más a escucharme. Y no era eso, había detrás mío una alfombra roja, una así como esto, pero detrás había una cena, ¿no? Estaba comprometida. Yo no quiero decir con eso, rectora, que haya una pachamanca, algo, ¿no? Pero sin duda, y agradezco, no le voy a preguntar si quieren que corte o continúe. ¿Quieren que corte? ¿Puedo continuar? Ahora, ¿qué hago con el contralor? Porque está a tiempo. Bueno, fíjese usted, eso es lo que hay que terminar. Y tiene que hacerse, por eso, miren, yo no he sido muy cerrado, pero creo que no hay otra alternativa. Estamos viviendo la era del barbarismo, porque cada barbaridad que se hace todos los días, no hay un minuto, por Dios, que no sea bárbaramente tratado nuestro país, y la gente se burlan en nuestras caras. Acaban de aprobar, pensando, claro, que todavía somos jóvenes, acaban de aprobar en el presupuesto más dinero para reprimirnos y menos dinero para la educación y para luchar contra la corrupción. Es decir, en cifras hipotéticas, de que tenía 1.000 la lucha contra la corrupción, le han puesto 100. Y 1.000 le han puesto a la policía para que nos reprima. O sea, ellos ya tienen la seguridad que nosotros vamos a perder el síntoma del miedo. Y como Zenón a Nerón, le vamos a decir: Nerón, tú tienes el poder porque te teníamos miedo. Hoy ya no te tenemos miedo, ya no tienes el poder. Y nosotros, por eso, con represión o lo que fuera, el intelecto, la cultura tendrá que ponerse adelante, rector, para reclamar que en nuestro país se deje de burlar, se deje de blasfemar y de tratar al pueblo como si fuese cualquier cosa y lo pongan a su servicio, humillándolo al máximo y al extremo. En mi trabajo, que además quiero hacer una referencia, porque he escuchado tantas investigaciones. El CONCITEP, cuando lo dirigía Carlos del Río, que en paz descanse, una gran persona, editó 2 ediciones de un modesto libro mío que se llamó Nuestra época, nuestro destino,
que otro día, porque si no ya tengo censura, ya no me invita más el rector a las 5 hélices, ¿no? En realidad le tengo una anécdota extraordinaria de ese libro, no se imaginan. Llegué hasta Nueva York, todo invitado, pero se la voy a contar. Y ahí fue la primera vez que me alegró, reclamaba que me corten el tiempo, ya le voy a contar otro día. Pero volviendo a esto, ¿quiere interrumpirme? Pero no me va a insultar, ¿no? Oiga, si está vivo debe estar más loco, porque ¿cómo va a estar si él no puede estar con... Además hay una cosa aquí que investiguen, porque ahí había ministros, habían todo. Yo también ya me ha puesto usted la duda, pero mientras no esté, pues, pero sí está ya destrozado y están destrozando los que estaban a su lado. Han dejado nada de la historia más grande de un partido con ideología, con doctrina, con el dolor del pueblo, lo han destrozado hoy día. Entonces, otra vez dígame usted. ¿No está bien? Con la venia de la rectora. ¿Cómo no? Bueno, ha tocado un tema interesante. Perdón, el formato del evento no. Sí, no. Ah, perdón, no está usted en el formato. Así que dejemos, voy a terminar yo y en otras. Es que no está. Y tiene razón el doctor. Bastante hace con dejarme que el vicerrector me haya cedido parte de su tiempo. Es que era necesario, vicerrector. Le digo sinceramente, porque de escucharlos, por ejemplo, yo tengo que reconocer aquí eso de investigación y quiero públicamente agradecerle al señor rector y a la Universidad Nacional de Ingeniería que haya cobijado una investigación mía de años sobre la reforma del Estado. La va a publicar la UNI, lo que el Tribunal Constitucional al que pertenecí y que publicaron los libros de todos los magistrados, me tuvieron 8 meses para decirme que no tenían dinero para publicarlo. Gracias, rector, esa obra va a salir gracias a la UNI. Fíjense, obvio que necesitamos un fin de reforma. Yo diría que la primera que estaba en la lámina, necesitamos revisar todo el capítulo de la estructura del poder, todito. Poder judicial, tribunal, parlamento, etcétera. Necesitamos, por la costumbre, cuando se independizó los Estados Unidos, o sea, los colonos, yo creo que tuvieron un dilema, rectores. Decían, ellos creo que querían el sistema parlamentario inglés, pero decían, ¿cómo vamos a repetir de lo que nos estamos independizando? Entonces crearon un sistema interesantísimo, que es el que he propuesto yo en mi libro, que la elección del Parlamento, gobiernos regionales y todo sea cada 2 años o 2 años y medio, con reelección de por vida si quieren, pero nos vamos al ánfora. Y el ánfora cada 2 años y medio nos va a dar la respuesta. Y ahí vienen las leyes complementarias. ¿No creen ustedes que debe haber una ley? Y lo digo con autoridad, porque me pronuncié inconstitucional contra la ley Servir. Claro, en minoría, ¿no? Pero ¿saben por qué lo hice? Porque es la ley más graciosa del mundo. Tenía toda una redacción y en disposiciones transitorias decía, aplíquese esta ley a todos, menos al Poder Judicial, menos al Congreso. Como 10 no estaban libres del asunto. Pero me vino a mí, por eso en mi fundamento yo digo, qué interesante Servir. Porque no creen ustedes que los trabajadores del Congreso, del Ministerio Público, del Tribunal, de todos, los llamados asesores, que no sabemos quiénes son, ¿no creen ustedes que deben durar lo que dura el congresista y tienen que irse a su casa? ¿No tienen que quedar nombrados? Se hacen concursos días antes que uno se va para que se queden. Eso se llama corrupción. Esa es una fórmula. La otra que le he agregado, pero no está en esta edición porque por ocioso no lo he puesto, rector, es de que, ante lo que hemos visto, agregarle que a medio periodo, a la hora que se elige, se ponga una pequeña consulta tipo plebiscitario
en que diga, ¿quiere usted que siga gobernando el presidente y sus vicepresidentes? ¿Sí o no? Punto. Y así nos evitamos, oiga, tanta vacancia. A los 2 años se van con los congresistas y el pueblo dirá, se va pues. Y si no se va, se queda y se reelige. Ese sería el camino a lo mejor tuyo, Alfonso, pero si te deja el poder oculto, ¿no? El poder oculto es tremendo, ¿no? Yo no voy a hablar aquí de razones ideológicas por las cuales podría tenerse, no, porque respeto plenamente, pero sí de lo que es la fundamentación de la necesidad urgente. Miren, yo no pensaba, yo creí que el Congreso podía hacerla, han pasado 3 años, no han hecho una absoluta reforma de acuerdo al artículo 206 y nos han empujado a tal situación que a gritos reclaman una asamblea constituyente. Yo creo que independiente de todo, la asamblea constituyente es urgente. Y le ven ustedes, les voy a trasladar una preocupación que tenía desde los 17 años. Hay un librito que escribí que me lo han robado, creo, Los Desadaptados. Fíjense, hoy día dicen que somos cobardes, el temor, cierto, hay miedo, pero he repetido lo de Zenón. Va a llegar un momento que los muchachos le van a decir al gobierno, sí, te tenemos miedo, ya no te tenemos y aquí no nos para nadie. El problema es que puede ser anárquico. Y el problema es como consecuencia, ya lo tuvimos el 32, de todo ello, se termine en una asamblea constituyente pero violenta, con odio, con rencilla. Y de repente esas normas salgan, por ejemplo, y lo digo para que me escuchen mis amigos, como ha dicho Durkheim, ¿no? Disuélvase la Fuerza Armada, porque están jugando un silencio pasivo ante una situación tan dramática que vive el país. Oigan, díganme, ¿les parece normal, Dios mío, que una presidenta salga y diga al exterior y todavía le van a dar permiso? Creo que se va a Nueva York otra vuelta. El pueblo podría salir y oponerse a eso, podría oponerse. Pero fíjense, las declaraciones que salen en el Washington Post y en todo, dice, la presidenta del Perú dice, somos un país de enorme tranquilidad, paz y armonía. En la puerta de su casa están matando al guachimán que está ahí y nos están matando a diario. Y los narcotraficantes están controlando con otro tipo el poder oculto las instituciones de la República. Sin duda, la minería ilegal ya, pero todo eso se puede afrontar. No se quiere. Yo diría, y le dejo esto a los congresistas del Callao, una forma de demostrar tu identidad con el país. Existe la unidad de referencia procesal para los que litigan, existe la unidad impositiva tributaria, que la conocemos, pero también existe una que se llama unidad de referencia del trabajador público. Que, por ejemplo, si los congresistas y el resto están en 20 unidades, no necesitas consultar con el Congreso. La hermana y hermanos, con esa posición tan hermosa, podría emitir un decreto mañana que todas las autoridades, me acaba de decir que hay un almuerzo maravilloso, gracias, y que apresure, lo voy a hacer porque se puede enfriar, ¿no es cierto? Fíjese usted, ese decreto supremo sale hoy, mañana en el peruano y automáticamente parlamentarios, vocales supremos, todos ganan 10,000 soles. Se acabó el tema. Automáticamente, ¿no? Entonces son una serie. No, perdone, usted no tenía, no, de ninguna manera. Bueno, seguimos con el litio, va a tener usted otra hora. Bueno, mis queridos amigos, yo quiero terminar. Sí, doctor. Yo quiero terminar por razones obvias y menos por lo que podría ser. Y agradecer la rémora, pero sí quiero terminar con Calderón de la Barca en el alcalde de Salamea. Dirigido a nosotros, ¿no? Llegará el momento que, perdido el miedo, uno tenga que decir, me puedes quitar mis títulos, me puedes quitar mis tierras, me puedes quitar lo que quieras, pero el honor no me lo quitas porque le pertenece a Dios y le pertenece al alma. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a culminar esta
sesión de 5 hélices para el desarrollo sostenible, con la intervención del magíster Daniel Parodi Reboredo, docente de la Universidad de Lima. El tema, el rol de las ideologías en el desarrollo nacional. Me iban a pasar la lista protocolar para saludar, aunque puedo hacerlo igual, no se preocupe. Bueno, hay que sonreír. Y hay que felicitar, por supuesto, la pieza oratoria que nos acaba de regalar el doctor Calle. No sé si lo recordará, pero hace algunos años nos encontramos también en San Borja. Tuve, al igual que hoy, la mala suerte de que usted hablase antes que yo. Y en aquella oportunidad usted me dejó la valla muy alta y ahora me la ha dejado más alta todavía. Yo para los nombres soy muy malo, soy un historiador que olvida nombres y fechas, pero soy democrático, entonces no voy a pronunciar ninguno. Señora rectora de la Universidad Nacional del Callao, nuestra anfitriona que me honra con su invitación, señor rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, señor vicerrector de la Universidad Nacional de Ingeniería, autoridades y principalmente estudiantes. A los estudiantes nos debemos, se ha hablado mucho de ustedes hoy. Y sí, ustedes, yo creo en las generaciones y ustedes tienen y deben ser la generación del cambio. No estoy muy bien de la voz, pero algunas dotes histriónicas creo tener también, así que voy a buscar competir, aunque sea un poquito, con el doctor Calle. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Esta tarde se me ha pedido que hable de las ideas, de las ideologías y de su importancia en el proceso de construcción de la nación, de nuestra nación. Bueno, yo creo que probablemente, seguramente, voy a cumplir con el encargo, pero no sé por qué me embarga la ligera sospecha de que finalmente voy a terminar haciendo exactamente todo lo contrario. Hace unas pocas semanas en Chicago, en la convención del Partido Demócrata que nominó a Kamala Harris como candidata a la presidencia de los Estados Unidos, un discurso llamó poderosamente mi atención. Lo pronunció el ex representante republicano Adam Kinzinger, quien renunció a su partido porque, según su entender, Donald Trump lo había alejado de principios irrenunciables. ¿Cuáles eran esos principios irrenunciables? La democracia, el respeto a la Constitución, que Kinzinger, desde su visión conservadora, interpreta como un legado de sus antepasados, que hay que defender. Se dolía Kissinger de que el 6 de enero de 2020 una turba enardecida, arengada por Trump, hubiese asaltado el Capitolio, allí donde sesiona el Congreso de Estados Unidos, debido a que se negó a aceptar el triunfo electoral del candidato demócrata Joe Biden, su actual presidente. Ese día, dijo Kinzinger, fui testigo de un profundo dolor. Fui testigo de la profanación de nuestra sagrada tradición de transición pacífica del poder. ¿Cómo puede un partido afirmar
se refería al suyo, al republicano. Ser patriota si idolatra a un hombre que intentó derrocar unas elecciones libres y justas. Por esos mismos días, en el extremo sur de nuestro continente, el izquierdista presidente chileno Gabriel Boric, opuesto ideológico a Kissinger, no le temblaba la voz para denunciar la perpetración del fraude electoral del dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Además, el joven mandatario denunció que dicha dictadura estaba violando los derechos humanos y dijo: se está reprimiendo a la gente que se está manifestando, se está realizando persecuciones judiciales que son irrisorias y que no serían aceptables en nuestro país ni en ningún otro país democrático. ¿Qué tienen en común los discursos de Kissinger y de Boric? Un conservador de derecha y un progresista de izquierda, pues precisamente que pusieron por encima de sus ideologías un principio común, un ideal común, unos derechos comunes, inalienables, que constituyen la base, las reglas del juego, dentro de las cuales debe situarse necesariamente el debate ideológico. La democracia, la Constitución, las leyes, los derechos humanos. Nuestro querido rector de la UNI, el doctor Alfonso López Chau, que hoy nos honra con su presencia, igual que las demás autoridades que nos acompañan, nos recuerda siempre el preámbulo de la Constitución de 1979, la única auténticamente democrática de la historia del Perú. ¿Y por qué no la recuerda? Porque fue firmada por un miembro del PPC, Ramírez del Villar o Alayza Grundy. Ramírez del Villar, uno del APRA, Andrés Tausen Escurra, Héctor Cornejo Chávez, ese gran maestro, ese gran jurista de la democracia cristiana, que acababa de participar del gobierno revolucionario de Velasco, de la dictadura de Velasco, y uno del Partido Comunista Peruano, todavía satélite de Moscú. ¿Cómo pudieron ponerse de acuerdo? Porque había un pozo de principios básicos que preceden a las ideologías. Repito por si no se escuchó, había un pozo de principios básicos que anteceden a las ideologías. El brillante académico Hugo Neira se lo lamentaba en la introducción a su estudio sobre la República y el republicanismo. ¿Qué decía Hugo Neira? Hugo Neira decía: nos olvidamos de preguntarnos lo más simple, ¿para qué queremos vivir juntos? No haberlo hecho nos complica, y nos complica mucho. Nos complica tanto que, por analogía, a mí me recuerda el extraño caso de la casa Winchester, situada en California, Estados Unidos, llamada así por Sarah Winchester, mujer desafortunada, que perdió a su hija y a su esposo de manera dramática y consecutiva. La mujer, en su desespero, creyó que la mansión donde vivía estaba embrujada, por lo que hizo de esto un laberinto de habitaciones, pasillos y escaleras sin sentido. La casa, hoy día, que es un museo que se puede visitar, tiene 161 habitaciones, 47 chimeneas y 2 sótanos. ¿Por qué lo digo? ¿Qué tiene que ver? Así hemos construido al Perú en 200 años de vida independiente. Así hemos construido al Perú en 200 años de vida independiente. Ojalá pudiésemos comenzar desde cero, porque siempre hablamos de encontrar un nuevo principio. El problema es que no existe un lugar para empezar desde cero. El problema es que tenemos que pensar qué hacer con ese laberinto que hemos construido para convertir ese laberinto en un Estado funcional, en una democracia funcional, en la que todas las ideas y las ideologías
puedan confrontarse, pero también consensuarse en búsqueda del bien común. Hubo proyectos nacionales, ya que se me pidió que hable de esto, en la historia republicana. Hubo intentos por hacer de la casa fantasma un Estado-nación que funcione bien. Sí los hubo, pocos, pero los hubo. Para situarnos solo en el siglo XIX, y he tenido que escoger, he podido hablar de Mariátegui, de Víctor Andrés Belaúnde, de Jorge Basadre, pero en este caso voy a citar el proyecto nacional de Víctor Raúl Haya de la Torre, proyecto frustrado porque no lo dejaron ser. Se interpuso la alianza oligárquico-militar, y aquí otra advertencia que la mencionó el doctor Calle. En el Perú no solo tenemos una casa fantasma, tenemos una casa fantasma que quiere seguir siendo tal, que está llena de corrupción, que está llena de autoritarismo, que no deja de construir una y otra vez habitaciones que no llevan a ninguna parte. Así se multiplican, así se reproducen, así proliferan, así nos niegan el desarrollo, nuestro desarrollo, el desarrollo de toda la nación, el desarrollo de los que serán sus hijos jóvenes. Me quedo con una idea del proyecto de Haya de la Torre, una idea que suena a perogrullada, es decir, a obviedad, pero que está más vigente que nunca. En lugar de expulsar al capitalismo, como decían hace 90 años los comunistas, tenemos que negociar de igual a igual con él para obtener así los capitales y la tecnología que nos permitan desarrollarnos a nosotros mismos. Los comunistas de hace 90 años no lo entendieron, pero no se trataba y no se trata de eso. No se trata de la revolución capitalista que nunca hemos tenido y sobre la cual suele disertarnos el doctor Alfonso López Chau. ¿Pero qué es la revolución capitalista? A ver, en las cumbres altoandinas existe una familia que posee una granja en la que cría camélidos y gallinas. Cuenta con instalaciones adecuadas para su cuidado en la temporada de las heladas. Produce lanas y huevos que comercializa en los mercados cercanos, lo que le permite una aceptable calidad de vida. Los padres conducen una camioneta 4x4 que pagan a plazos y son propietarios de una vivienda de mediano tamaño que cuenta con internet, calefacción, agua, desagüe y todos los servicios. Durante las nevadas, los padres llevan a sus hijos al paradero más cercano, donde puntualmente el bus de transporte público, que también cuenta con calefacción, los llevará a la escuela del pueblo más cercano. Esta escuela, y de esto se habló en una de las ponencias, es similar a cualquiera otra escuela pública de Lima y del país. Su nivel es bueno, los profesores tienen exactamente la misma formación, porque sería salirme del tema, la educación se ha descentralizado, los maestros se han descentralizado, porque la educación escolar y universitaria paga bien, los profesores se pelean por las plazas. Entonces hay una plaza en Andahuaylas y van los de Lima corriendo porque quieren esa plaza. Entonces los profesores de todo el país están repartidos por todo el país, no importa dónde estudias. Si el niño o niña, eso sucede en Europa, si el niño o niña al hacerse joven deciden ir a la universidad, pueden tomar un moderno ferrocarril hasta la ciudad más cercana, donde una moderna y muy barata universidad estatal, donde no estudia solamente la cuarta parte de los universitarios, les brindará servicios educativos de primer nivel. Y no solo en el área de agronomía, podría estudiar filosofía si quiere, y tendrá salida laboral para su carrera. Lo que acabo de hacer es transferir la situación de una familia rural europea post-revolución capitalista al Perú, para que se comprenda qué es lo que se busca, qué es lo que se quiere. Una vez instaurado el Estado como debe ser, sus servicios como deben ser,
la igualdad de oportunidades como debe ser, el civismo y la ciudadanía como deben ser, entonces habremos sentado esa base a la que han apelado recientemente el ex representante republicano Adam Kissinger y el presidente chileno Gabriel Boric. Esa base coloca primero a la democracia y el respeto a la Constitución, que parte de un contrato social ya convertido en costumbre e implica además la previa revolución capitalista del Estado y de sus servicios. Entonces discutiremos las ideologías, sabiendo que no cederemos a la tentación autoritaria ni de la derecha ni de la izquierda, ni mucho menos a la perversa tentación de la corrupción. Por eso yo creo que el primer debate, el debate basal, el debate fundamental, es el debate de la democracia. No la demos por sentada, todavía no la tenemos. Es que yo tengo la certeza, tengo el pleno convencimiento, tengo el sueño, yo tengo un sueño, decía Martin Luther King, de que la democracia, sus reglas del juego, los derechos irrenunciables que nos otorga y la revolución capitalista constituyen la base para forjar la nación que hace un bicentenario nos está esperando. Con esta base, esta nación ya forjada dialogará en democracia sobre los programas e ideales que mejor impulsen su desarrollo y que mejor interpreten los sentimientos más profundos del alma nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy bien, para las palabras de clausura invitamos al señor rector de la UNI, doctor Alfonso López Chau. Por favor. Una palabras muy breves. Gracias a la doña Casa, gracias Juan por tan brillante exposición, Arturo, gracias amigos. Las dos exposiciones, como todas, brillantes realmente. Me complace, me siento contento que aquellos grandes autores en los que me formé hayan sido invocados esta mañana. Ojalá que la juventud recoja lo que aquí ha sido escuchado. Solo quiero terminar con una cita que pongo con frecuencia, la de José Martí, que se refiere a lo que ha dicho Fernando, ¿no?, en cuanto al dolor, pero igualmente a lo que ha dicho el doctor Parodi en cuanto a esperanza. Esta frase de José Martí dice lo siguiente: cuando hay muchos hombres que viven sin decoro, lo que mencionó Fernando, siempre habrá unos pocos hombres, Parodi, que tendrán que cargar con el decoro que a muchos falta, y esa es la juventud. Muchas gracias, doctor clausurar del evento. Señoras y señores, una foto por favor aquí al centro y luego con todos. Los expositores de esta fase final les rogamos que suban al escenario. Los expositores